Hola, nosotros somos el equipo número 2 y hablaremos sobre las fuentes de voltaje de corriente directa y corriente alterna y su práctica número 1. Nuestro equipo está integrado por David Hernández, Christopher Arturo, Espinosa Gómez, Daniela Michel, García Castro, Braulio, Vázquez Esquivel, Kevin Isaí, Sánchez Cerda, Ángel de Jesús y su servidora López Romero Kimberly. Los subtemas que veremos en la presentación son los siguientes: principios básicos de las fuentes de voltaje, fuentes de voltaje de corriente continua, tipos de fuentes de voltaje de corriente alterna, circuitos rectificadores y sus aplicaciones, regulación de voltajes en sus fuentes de corriente directa, transformadores en fuentes de voltaje de corriente alterna, fuentes de voltaje conmutadas, estabilización y filtrado de voltaje, protección y seguridad de fuentes en voltaje, tendencias y avances en tecnología de fuentes de voltaje y por último, la práctica número 1. Hola, mi nombre es Ángel de Jesús Sánchez Cerda y estoy aquí para hablar sobre los principios básicos de las fuentes de voltaje. Antes de empezar, ¿qué es una fuente de voltaje? Una fuente de voltaje es un dispositivo que tiene dos terminales encargadas de suministrar un voltaje de salida a una carga. Por carga definimos todo aquello conectado a la fuente de voltaje que recibirá la energía que ésta generará. Es decir, por ejemplo, un circuito, una resistencia, un capacitor, y yéndonos a un ejemplo más cotidiano, sería un automóvil o un motor o un control remoto de televisión, etcétera. Ahora, ya hablé anteriormente de que un circuito eléctrico puede recibir energía de una fuente de voltaje. ¿Pero qué es un circuito eléctrico? Se preguntarán. Es una trayectoria cerrada que siguen los electrones a través de conductores y elementos pasivos. Los elementos pasivos son dispositivos que consumen energía eléctrica, como lo serían los resistores, los capacitores y los inductores. Los resistores son elementos pasivos que se oponen al flujo de corriente eléctrica. Los capacitores son dispositivos que almacenan energía dentro de un campo eléctrico. Y los inductores son componentes que actúan como un filtro protegiendo los circuitos de oscilaciones de la red eléctrica. Y aquí tenemos un ejemplo de un circuito eléctrico, pero a continuación hablaré de eso más a fondo. Tipos de agrupamiento de circuitos eléctricos. Como pueden observar, tenemos tres circuitos eléctricos. Y si se dan cuenta, cada uno posee letras, ¿no? Bueno, la R representa la resistencia, ¿no? Y como pueden ver, tenemos tres tipos de agrupamiento: el serie, en paralelo y el mixto. Eh, el mixto es una mezcla entre el serie y paralelo, como podemos observar en las imágenes. Y las resistencias son representadas por las líneas en zigzag. Y las fuentes de voltaje son estas líneas que inician de izquierda a derecha en el circuito. Ahora, tipos de fuentes de voltaje. En clase hemos visto dos fuentes de voltaje, una de corriente directa y otra de corriente alterna. La corriente continua o directa son dispositivos que a partir de la tensión de red son capaces de proporcionarnos una señal de tensión continua para alimentar al circuito al que se conecta. Eh, a continuación hablaré de eso más a fondo, pero de la corriente alterna solo lo voy a tomar por encimita porque ya un compañero va a explicar sobre eso. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones cambia periódicamente. Y aquí tenemos un ejemplo explicado aquí como una gráfica, ¿no? Tenemos la corriente continua, que podemos observar que es una línea recta, y la corriente alterna, que en este caso es una señal senoidal. Y lo que podemos observar a simple vista es que, pues, la continua se queda
como expliqué anteriormente, es una señal de tensión continua que no cambia en cuanto a frecuencia, lo que sí hace la corriente alterna. Fuente de voltaje de corriente directa, o CD. El voltaje directo tiene una polaridad fija sin variación de frecuencia. Esto significa que la frecuencia de este tipo de voltaje es continuo, no cambia con el tiempo. Este voltaje es el que usa la gran mayoría de los circuitos electrónicos. Ejemplo de este voltaje es el que se encuentra en las pilas alcalinas o las de tipo recargable, como esta que tengo aquí. Y pues que encontramos, por ejemplo, en el teléfono móvil. La mayoría de los circuitos electrónicos usa voltaje directo, pero siempre tienen un tipo de fuente de poder que transforma el VCA a VCD, o sea, el voltaje de corriente alterna a voltaje de corriente directa. La fuente puede ser externa o interna. Un cargador de batería se considera una fuente de poder porque transforma el VCA a VCD para cargar la batería recargable. Eh, la fuente de voltaje de corriente directa es un flujo constante de carga en una dirección a lo largo del tiempo, como mencioné anteriormente. Puede provenir de diversas fuentes de alimentación, incluidas aquellas que proporcionan corriente constante, como las mencionadas anteriormente. Y hasta aquí mi parte de la exposición. A continuación, mi compañero continuará con su parte. Buenos días. Mi nombre es Daniela Michelle Espinosa Gómez y les vengo a presentar el tema de, de tipos de fuentes de voltaje de corriente alterna. Y empezaremos por los generadores convencionales. Los generadores de corriente alterna son dispositivos electromecánicos que se utilizan para convertir una forma de energía en otra, como por ejemplo convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Estos pueden ser turbinas de vapor, turbinas hidroeléctricas y generadores de diésel, entre otros más. Esta energía se genera mediante sistemas de rotación que están compuestas por un eje que es central. También están los inversores de corriente continua a corriente alterna. Estos son esenciales en la vida cotidiana, fundamentales para dispositivos domésticos y sistemas críticos. Los hay de onda cuadrada, modificada y senoidal pura, siendo estos últimos los más avanzados y compatibles con casi todos los aparatos. Los inversores de corriente alterna son muy comunes en aplicaciones como sistemas de energía solar y sistemas de respaldo de energía, entre otros más. También tenemos los convertidores de frecuencia. Estos son comunes en sistemas de control, más que nada de motores eléctricos, pero son también muy utilizados para cambiar lo que son la frecuencia de la corriente alterna que es suministrada. También tenemos los transformadores. Vamos a ver que un transformador es un dispositivo para transferir una energía eléctrica de corriente alterna a otra, a lo que son diferentes niveles según las necesidades de lo que sea de lo que sea la transmisión y la distribución de, de lo que sea esta energía o este transformador, o a lo que lo vayan a transformar según la tensión de la corriente alterna. También tenemos los generadores de energía renovable, que estos son muy fácil de comprender, ya que solamente es cambiar, como según lo dice, o sea, la energía renovable a la corriente alterna. Es, o sea, convertir esta energía a corriente alterna, como podemos ver, energía cinética del viento, y la energía solar. También tenemos las fuentes de alimentación conmutadas, que también son llamadas como SMPS.
Estas fuentes de alimentación toman una entrada a lo que es una corriente alterna para convertirla a una corriente que es continua, utilizando técnicas de conmutación. Pasaremos al siguiente tema, que son circuitos rectificadores y sus aplicaciones. Los circuitos rectificadores, estos en sí son dispositivos o son maneras de convertir lo que es la energía de corriente alterna a lo que es la corriente continua, porque estos en sí eliminan la parte negativa de lo que es la señal alterna. Estos circuitos en sí son muy usados, pero solamente cuando es amplia la gama de aplicaciones en donde se requiere usar lo que es la energía de la corriente continua. Y en este caso vamos a ver más que nada los circuitos rectificadores, pero los más comunes de lo que son las aplicaciones. En este caso tenemos el rectificador de media onda. Es un circuito que elimina la mitad de la señal que recibe en la entrada, en función de cómo está polarizado el diodo. Si es directa, eliminará la parte negativa de la señal, pero en caso de ser inversa, eliminará lo que es la parte positiva. Como podemos ver en el circuito de esta diapositiva, solamente en este caso se utiliza un diodo para permitir el flujo de corriente en una dirección durante la mitad del ciclo. Como esto en sí es esencial en cargadores de baterías que son pequeñas, lámparas LED y algunos circuitos de control de motores. También tenemos los rectificadores de onda completa, que es el tipo que es más empleado de alimentación de los equipos, debido a que con él se obtiene una corriente continua que es muy parecida a la que proporcionan las pilas o las baterías. Y como podemos ver también en esta imagen, en este circuito, se utilizan 4 diodos para el rectificador de toda la señal de la entrada de la corriente alterna. Pero en este rectificador se utilizan fuentes de alimentación que son de baja potencia. Por eso se tienen o se tiende a usar en cargadores de baterías y sistemas de alimentación ininterrumpidas. También tenemos los rectificadores de onda completa, pero en este caso es con puente. Estos son los más usados en las fuentes de alimentación, ya que están formados por 4 diodos que son individuales. A diferencia de uno y del otro, como ya habíamos visto, el rectificador de onda completa, su tipo de alimentación es de baja completa, pero de onda completa con puente, sus fuentes de alimentación es de alta potencia. Por eso, aparte de utilizarse en cargadores de baterías, en sistemas, se utiliza también en sistemas de conversión de energía, entre otros más, utilizando un conjunto de 4 diodos, pero de manera individual cada uno. A diferencia, podemos ver en cada circuito que unos están más juntos que otros y otros están más separados en cada circuito. Bueno,
Y con esto finaliza mi tema y a continuación continuará mi compañero con su tema. Muchas gracias. Ok, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que se esté viendo este video. Yo soy David Hernández Christopher Arturo del equipo 2 y les vengo a presentar los dos temas que me tocaron, que son regulación de voltaje en fuentes de corriente directa y transformadores en fuentes de voltaje de corriente alterna. Ok, para empezar debemos de saber qué son las fuentes de energía de corriente directa, que estos son dispositivos que convierten la corriente alterna que es suministrada por una empresa, en el caso de México es CFE comúnmente, y la transforma a corriente directa mediante un transformador, que vamos a ver un poco más adelante qué es. Su función principal es alimentar a los distintos circuitos de nuestros aparatos eléctricos, por ejemplo, lavadoras, televisiones y computadoras. Y comúnmente y recientemente también, por ejemplo, para recargar baterías reutilizables o también para tener cierta batería almacenada en un pequeño aparato que podemos utilizar después si se nos llegase a acabar la batería. Esta la almacena y ya tenemos para después. Esto es importante de mencionar porque las fuentes de alimentación se separan en dos, que son las lineales y las conmutadas. La lineal es cuando la electricidad cruda se envía a un transformador, es decir, la corriente alterna, y las conmutadas usan la señal de control para variar el ancho del pulso, es decir, es el proceso que se lleva a cabo para hacer corriente directa. Aquí tenemos un pequeño diagrama donde va llegando la corriente alterna, llega al regulador o transformador, aquí se hace conmutada y llega a ser corriente directa. Comúnmente ya son solo lineales, ya que aquí en el regulador trae integrada la conmutada, así que la conmutada ya casi no se ve, pero es bueno saber para qué sirve. Ok, otro punto importante es que el voltaje de corriente alterna se usa para transmitir la electricidad de un punto a otro, aunque si es muy lejano, es muy probable que la pérdida de energía sea por transmisión, aunque por el contrario, el voltaje se aumenta a varios miles de volts. Esto depende del transformador de subida, es decir, los que están en los postes. Las fuentes de este tipo pueden trabajar en modo de voltaje constante o de modo de corriente constante, ya depende para qué lo vamos a utilizar. Comúnmente se tiene un indicador que nos dice en cuál está, si está en modo de voltaje constante o modo de corriente constante. Esto ya nos viene de fábrica la mayor parte de las veces. Ok. Las fuentes de alimentaciones se pueden definir como circuitos que transforman la alimentación de entrada, ya sea de corriente alterna o corriente directa, es decir, casi como un transformador. Existen 4 clasificaciones generales para esto. La entrada de corriente alterna, salida de corriente alterna, que son los reguladores de línea y cambiadores de frecuencia. La entrada de corriente directa, salida de corriente directa, que son los convertidores y reguladores de corriente directa. La entrada de corriente directa a salida de corriente alterna, que son los inversores. Y la más común, que es la entrada de corriente alterna a salida de corriente directa. Esta comúnmente se puede ver en las computadoras. Por ejemplo, cuando se nos daña la batería, comúnmente compramos otra, pero no nos fijamos en los riesgos. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos qué tanto soporte llega a tener la computadora de este. Ahorita vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Aquí estamos viendo los modos de operación que la fuente de alimentación con salida de corriente directa puede proveer. El voltaje de salida constante. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que a pesar de los cambios, es decir, si se tiene un voltaje mayor al que se necesita, el transformador que viene siendo la batería tiende a hacer un trabajo extra. Es decir, si la computadora necesita 20 volts para funcionar y la batería y tenemos otro aparato que nos da 35, lo que hace este pequeño transformador es que nos empareja todo y hace que el aparato funcione. Comúnmente su riesgo es que reduzca significativamente su tiempo que estaba previsto para
para que nos funcione. Por ejemplo, si nos iba a funcionar 10 años, puede que nos funcione menos. Y las técnicas de regulación más conocidas son la regulación lineal, la preregulación o regulación en serie, la conmutada y a través de SSR. Esta comúnmente ya provienen de proveedor, ya no depende de nosotros. Y la corriente de salida constante, se mantiene a pesar de la carga de la salida y de cualquier cosa. Es decir, si el aparato necesita 20 volts y le ponemos uno que tiene 35, automáticamente truena. Debe de estar en el rango que necesita el aparato. ¿Por qué? Porque tiene dos principales técnicas de regulación, que son el límite de voltaje y el límite de corriente. Si se llegasen a pasar los dos, adiós aparato. ¿Por qué? Porque no está fabricado como uno de voltaje de salida constante. Eso es básicamente por el cual se nos dañan muchos aparatos. Y aquí están algunos parámetros de las fuentes de voltaje de corriente directa reguladas. Aquí podemos ver la fórmula y principalmente lo que les voy a decir es muy importante, ya que el voltaje de salida a plena carga y el voltaje de salida sin carga comúnmente es cero. ¿Por qué? Porque cuando se conecta no pasa tal corriente, sino pasa cuando ya está conectado al dispositivo. Esto se hace sistemáticamente para proteger el dispositivo y los aparatos que están alrededor. Y para esto tiene una clasificación del valor de la corriente, que es el valor medio, el valor eficaz o RMS, factor de forma F y el factor de rizado FR. El valor medio es el valor del voltaje que tendría que tener comúnmente. Este es el recomendado y el que debe de estar. El valor eficaz es cuando se conecta y está en el rango. El factor de forma es la relación entre el eficaz y el medio. Es decir, es saber la diferencia entre estos dos. Y el factor de rizado es cuando no se cumple ninguna de las dos, es decir, tiene probabilidad de que se dañe. Ok, ahora vamos con los transformadores en fuentes de voltaje con corriente alterna. Aquí se va a ver lo que veníamos hablando antes de la regulación del voltaje. Ok, ya veníamos hablando de que la corriente alterna por medio de la compañía y a través de un transformador se vuelve corriente directa para nuestros aparatos. Pero ¿qué es un transformador? El transformador es el dispositivo encargado que transforma la corriente alterna a corriente directa por medio de disminuir o aumentar la tensión de esta corriente, ya sea la corriente alterna o con la corriente directa, dependiendo cómo esté configurada. Y aquí podemos ver, el A significa la corriente que está pasando, aquí el B es la corriente alterna llegando y la C la corriente continua que ya está libre de la corriente alterna y ya puede ser utilizado para nosotros. Cualquiera de los dos sirve para aumentar o reducir la tensión que se necesita. Aquí es como cuando comúnmente se puede ver de que una casa necesita 110 y otra casa necesita 220. Esto ya es por la necesidad. Por ejemplo, una de 110 está para suministrar lo básico y la de 220 ya está lista para climas o para poner una tiendita o algún negocio. Y aquí están algunos factores para tener en cuenta de seleccionar un transformador. Aquí están los requisitos de seguridad. El más común es ponerlo a una altura considerable, ya que estos pueden ser muy peligrosos. La tensión de entrada y salida, que esto ya lo checa la empresa, que esté funcionando bien principalmente, y de ver si efectivamente se está queriendo hacer lo que el cliente pidió o lo que la comunidad pidió. Las configuraciones de montaje, que esto ya se encarga directamente la compañía, que es ver si para toda la colonia o para toda la casa o para toda la empresa está exactamente programado para esto. Y las limitaciones de espacio, que esto ya comúnmente no se ve porque antes se llegaban a poner los transformadores en casas, pero después de muchas reglas mejor se plantearon ponerlos en los postes, porque pueden dañar humanos o animales, sea lo que sea, pero es muy peligroso tenerlos cerca. Y aquí están algunas aplicaciones de los transformadores de corriente alterna, corriente continua, que son para alimentar los electrodomésticos, como ya habíamos mencionado,
los dispositivos que utilizamos a diario, que aquí hay un hincapié que, por ejemplo, los cubitos de los celulares son pequeños transformadores que nos ayudan a modelar el voltaje. Aquí ya están de acuerdo al fabricante, ¿verdad? Pero lo más recomendable es tenerlo de acuerdo a la marca y al fabricante, porque no sabemos cómo nos vaya a resultar. Y algunos otros aparatos electrodomésticos como los frigoríficos, los televisores y cocinas eléctricas, algunos de sector médico, como he leído que un desfibrilador necesita alguna corriente eléctrica para funcionar, y los transformadores de corriente alterna, corriente continua, son muy utilizados para los procesos de automatización, que es para la mecánica. Y algunas limitaciones de los transformadores es que existen retos para su uso, ya que no para todos los casos son muy buenos, ya que a veces llegan a salir defectuosos y es un limitante, ya que muchas empresas, muy pocas empresas, mejor dicho, son las perfectamente certificadas para manejar esto. Además de que la variación en la salida de la tensión llega a ser muy alta y es por eso que empiezan a tronar. Y es el sonido característico que siempre oímos. Además de que pueden liberar mucha energía térmica. ¿Qué quiere decir esto? Que se calientan tanto que dejan de funcionar. Es muchas veces por las que hay apagones, pero después de un tiempo que se enfrían, vuelven a funcionar. Es muy raro que pase esto, pero llega a pasar. Y también es que ocupan mucho espacio, de esto no nos preocupamos tanto, ya que como ya les dije, están en los tejados o en los postes de luz. Y como una pequeña conclusión, ya tenemos que es una regulación de voltaje, así como un transformador. Lo más importante que yo les puedo recomendar es que nos aprendamos el término de que la corriente alterna llega por medio de una empresa que puede llegar a ser CFE, en caso de México, y se vuelve corriente continua. Esto a medida de que un transformador lo hace. ¿Por qué es importante saber esto? Porque no sabemos qué negocio, qué usos podemos llegarlos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, si queremos un clima, no vamos a poderlo usar con un medidor de 110, necesitamos uno de 220. Además que tenemos que saber que el transformador que utilicemos puede aumentar o disminuir la tensión. Es decir, que comúnmente cuando se tienen, por así decirlo, unas indicaciones especiales, siempre tienen los transformadores aparte. Es decir, si una empresa tiene un uso específico, no lo van a combinar con una casa. ¿Por qué? Porque puede que haya un fallo y la energía de la empresa se la manden a la casa y puede haber un cortocircuito. Incluso muchas veces hay pérdidas humanas por esto. Es por esto que es muy importante saber con qué se está manejando. Y esto ha sido de mi parte, todo de mi parte, y espero que les haya gustado. Hasta luego, los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, soy Braulio García Castro, vengo a presentarles mis dos temas, que son fuentes de voltaje conmutadas y estabilización y filtrado de voltaje. Comencemos con el primer subtema, que vendría siendo la definición. Son un tipo de fuente de alimentación eléctrica que convierte la corriente CA de una red eléctrica en una corriente continua CC mediante un proceso de conmutación electrónica. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de esto? A través de un proceso de conmutación donde los componentes electrónicos como transistores y diodos se encienden y apagan rápidamente para controlar la transferencia de energía desde la entrada CA a la salida CC. La clave de su eficiencia radica en la capacidad de cambiar rápidamente entre un estado de conducción, que es el encendido, y un estado de corte, que es el apagado, minimizando así las pérdidas de energía. Bueno, por aquí tenemos los componentes principales de las fuentes de voltaje conmutadas, las cuales serían el transformador, el rectificador, el conmutador, que normalmente es un transistor, el filtro y el regulador. El transformador lo que hace es que convierte la tensión de CA de entrada a un nivel adecuado para su posterior rectificación y regulación. El rectificador convierte la CA en CC, permitiendo que la energía fluya en una sola dirección.
El conmutador controla la energía entregada a la carga mediante la conmutación entre encendido y apagado. El filtro lo que hace es suavizar la salida de CC, eliminando cualquier rizado o fluctuación no deseada. El regulador mantiene la salida de CC dentro de los límites especificados independientemente de las variaciones de entrada o de las condiciones de carga. ¿Cuáles son las ventajas de las fuentes de voltaje conmutadas? Por aquí tenemos la alta eficiencia, el tamaño compacto, peso ligero, la regulación de voltaje estable y amplio rango de voltaje de entrada. Las fuentes de voltaje conmutadas son más eficientes que las fuentes de voltaje lineales tradicionales, lo que significa que desperdician menos energía en forma de calor. El tamaño y compacto ligero es la eficiencia mejorada que permite que nuestros diseños sean más compactos y portátiles. El regulador de voltaje estable puede mantener un voltaje de salida estable incluso cuando hay cambios de carga o en la entrada de alimentación. Amplio rango de voltaje de entrada. Pueden aceptar una amplia gama de voltajes de entrada sin afectar significativamente a la salida. Seguimos con el tema de estabilización y filtrado de voltaje. La estabilización y filtrado de voltaje son dos aspectos fundamentales para el diseño de sistemas eléctricos y electrónicos para garantizar su suministro de energía confiable y estable. Y bueno, ¿qué es la estabilización de voltaje? La estabilización de voltaje es el proceso de mantener un voltaje constante dentro de un sistema eléctrico, independientemente de las variaciones de la carga o las condiciones de suministro eléctrico. Como vemos, existen métodos de estabilización de voltaje. Unos de ellos serían los siguientes: reguladores de voltaje lineales, los reguladores de voltaje conmutados que ya vimos, los transformadores de aislamiento y las baterías UPS, sistema de alimentación ininterrumpido. Los lineales son los dispositivos que regulan el voltaje de salida ajustando activamente la resistencia interna para mantener un voltaje constante independientemente de las fluctuaciones del voltaje de entrada. El conmutado, como ya vimos, es una técnica que utiliza la conmutación para regular el voltaje de salida de manera más eficiente que los reguladores lineales. También minimiza la pérdida de energía y disipación de calor. Los transformadores de aislamiento aíslan eléctricamente la carga del suministro eléctrico, lo que puede ayudar a estabilizar el voltaje al minimizar el ruido eléctrico y las interferencias. Las baterías y UPS proporcionan energía de respaldo en caso de cortes de energía repentinos o fluctuaciones graves en el voltaje de entrada, asegurando así un suministro de energía estable. ¿Qué es el filtrado de voltaje? Como bien dice aquí, el filtrado de voltaje es el proceso de eliminar las fluctuaciones no deseadas en el voltaje de entrada o salida de un sistema eléctrico. Estas fluctuaciones pueden deberse a diversas fuentes, como ruido eléctrico, interferencias electromagnéticas o fluctuaciones en la carga. Técnicas de filtrado de voltaje. Tenemos 4 por aquí: filtros de peso bajo, filtros de peso alto, filtros de banda y capacitadores y bobinas de inductancia. Lo que hacen los filtros de paso bajo es que permiten el paso de frecuencias por debajo de cierto umbral, mientras que atenúan las frecuencias más altas, y por ende los filtros de paso alto son los que permiten las frecuencias altas y atenúan las frecuencias bajas. Los filtros de banda permiten el paso de un rango específico de frecuencias, mientras que atenúan las que están fuera de este rango. Estas son útiles para eliminar interferencias muy específicas. Los capacitadores y bobinas de inductancia se utilizan en circuitos de filtrado para almacenar energía y suavizar las variaciones de voltaje, actuando como amortiguadores de las fluctuancias. Bueno, y terminando con los dos subtemas, tenemos la conclusión: es que las fuentes de voltaje conmutadas ofrecen una solución eficiente, compacta y versátil para la conversión de energía eléctrica, lo que hace indispensable en una amplia gama de aplicaciones electrónicas modernas actuales. La estabilización y el filtrado de voltaje son aspectos fundamentales en el diseño y funcionamiento de sistemas eléctricos y electrónicos. La estabilización garantiza un suministro de energía constante, protegiendo los dispositivos sensibles de daños causados por fluctuaciones en el voltaje, mientras que el filtrado elimina las interferencias no deseadas,
asegurando un funcionamiento óptimo y confiable de los equipos. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Kevin Isaí Vázquez Esquivel. Mis temas, el primer tema que me tocó fue protección y seguridad en fuentes de voltaje. Empecemos por las primeras, o qué hacen las fuentes de voltaje, o las protecciones de las fuentes de voltaje. Bueno, tenemos varias protecciones como es la OCP, OVP y UPV, que son protecciones de problemas en la red eléctrica. Estas tres protecciones son pues diferentes, obviamente, de las que ya hemos visto anteriormente. Entonces, pues en este tema, pues las vamos a abordar. Para empezar, ¿qué hacen cada una de estas protecciones? La primera, la OCP, es una protección contra subidas de intensidad de corriente. Esta protección es una de las más importantes, o si no, la más importante que existe, porque todos los componentes eléctricos tienen cierto margen en cuanto a las variaciones de voltaje. Pues cuando estamos usando un dispositivo móvil, pues obviamente pues va a haber variaciones de voltaje, subidas, bajadas de intensidad. Entonces, lo que hace el OSP es que detecta estas subidas de intensidad de corriente. Esta nada más detecta las subidas y pues las corrige dentro de la propia fuente para que no lleguen a los demás componentes de los dispositivos electrónicos. Después tenemos lo que es OVP, que significa, que sirve casi similar a la anterior, la OCP. Igual detecta las subidas de voltaje y pues corrige estas variaciones de voltaje antes de que lleguen a los componentes de tu computadora, por ejemplo, y pues envía una señal. Y por último tenemos lo que es el VP, que significa Under Voltage Protection, o en español protección contra bajadas de voltaje. Pues es muy raro que tengamos bajadas de voltaje en nuestros dispositivos o nuestras computadoras. Por eso pues la mayoría de las computadoras pues no suelen incorporar este sistema de protección. Pero pues es frecuente que pase esto en las redes eléctricas, que siempre haya bajones de voltaje. Entonces pues esta protección en sí encuentra la zona sobrecargada de voltaje y pues se encarga de... después tenemos la SCP, que esta es la protección contra cortocircuitos. Pues todos los dispositivos eléctricos o electrónicos tienen dos polos, la fase y el neutro. Vamos a denominar como cortocircuito a un fallo o algo que se abría en un aparato o en la misma línea eléctrica. Por lo cual, pues cuando pasa corriente del conductor activo al conductor neutro, pues se genera lo que es el cortocircuito. Es como un ejemplo: si agarráramos dos cables y los uniéramos, pero estos tienen electricidad, entonces pues eso genera un cortocircuito. Entonces pues si alguno de estos cables está dañado o no está bien aislado, pues puede que se haga o cree un cortocircuito. SCP pues en pocas palabras detecta el cortocircuito y pues no se puede compensar porque pues ya, ya se fue el voltaje, se disparó o se bajó. Entonces lo que hace es cortar directamente la corriente para que así pues evitemos daños a nuestra computadora. Entonces lo que hace podríamos decir dispositivo, no dispositivo, esa protección va a ser apagar la PC, y hasta que no se corrija o no corrijamos ese cortocircuito, pues se va a seguir apagando y apagando y apagando hasta que se arregle el voltaje. Por último tenemos lo que es el OTP. Lo que hace es detectar, todas las computadoras tienen lo que es un cierto límite de temperatura para poder seguir trabajando. Esto ya depende de cada fabricante, pero este sistema de protección OTP lo que hace es que cuando llegue a ese límite de temperatura va instantáneamente a apagar la PC, y hasta que esta temperatura pues sea menor a su tope es cuando ya vuelve a
darle energía a la computadora para que pueda seguir funcionando. Pasando a lo que es el siguiente tema de tendencias y avances en tecnología de fuentes de voltajes. Primero tenemos la tendencia 1, que es integración FB más ESS. Pues a medida que va avanzando la tecnología, pues hay varias redes eléctricas o nuevos sistemas de alimentación. Entonces pues surgen varios problemas técnicos que pues al día de hoy son un poco complejos en la estabilidad de un sistema. Entonces pues la tendencia 1 va a ser que vamos a integrar la energía fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de energía. Con esto pues podemos construir los generadores que ya comentamos, que son los FB más ESS, que son inteligentes. Estos van a usar un control de fuente de voltaje en lugar de uno de corriente y pues van a brindar un soporte de inercia, estabilización de voltaje y capacidad de manejo en fallas. En la tendencia número 2 tenemos la alta densidad y confiabilidad. Pues hoy en día tenemos lo que son las plantas fotovoltaicas, que pues son hoy en día pues la tendencia. Entonces tenemos lo que son inversores de 1100 a 1500 volts, que esto pues ya es demasiada corriente. Lo que planea hacer esta tendencia es integrar nuevas tecnologías, nuevas electrónica de potencia, gestión térmica. Esto para que aproximadamente 50% de estas plantas pues tengan una mayor fiabilidad y pues se pueda funcionar mejor. Tenemos la tendencia número 6, que es la integración FB más ESS, que ya comentábamos anteriormente, pero se le va a agregar lo que es una red. Decimos que al momento de mandar energía tenemos lo que son las bases de energía limpia, que es la FB más ESS. Estas van a suministrar la electricidad a los centros de carga a través de las líneas de transmisión. Lo que queremos hacer ahora es que a la red de FB más ESS la podamos respaldar con un suministro de energía fotovoltaica y alimentación. Esto pues se subiría o estaría en la red y se convertiría en una medida para garantizar la seguridad energética. Para finalizar tenemos lo que es la tendencia 10, la aplicación de inteligencia artificial. Hoy en día pues la inteligencia artificial nos ha ayudado en demasiadas cosas y se puede aplicar hoy en día en lo que son las fuentes de voltaje o de energía. Esto para que sea más indispensable el uso, por ejemplo, de la tendencia anterior, que es la FB más ESS. Podemos incluir también la fabricación, la construcción, operaciones, mantenimiento, optimización y operación. Entonces lo que queremos hacer es que, al momento de integrar la tecnología de inteligencia artificial, ponerla como en una nube para tener lo que son los datos y esto profundizar en lo que, por ejemplo, damos una orden a la inteligencia y que ésta se encargue de procesar los datos. Y también, por ejemplo, podemos ponerle una opción de seguridad para que regule los voltajes y demás. Entonces, pues lo que queremos hacer es que sea una energía más renovable, más segura y pues de la mayor tecnología. Y sería todo. Muchas gracias. Yo les hablaré sobre la práctica número 1, medición de resistencia. Su servidora, López Romero Kimberly. Los contenidos de esta práctica es el objetivo, el marco teórico, material y equipo, el procedimiento y la conclusión. El objetivo de esta práctica es realizar las lecturas del valor ómnico de los resistores utilizando el código de colores y comprobar ese valor con el multímetro y el simulador. Ahora les daré un poco de teoría para poder yo ahora sí entrar a la práctica. La resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. La resistencia se mide usando un instrumento como un multímetro analógico o un multímetro digital.
Ambos tipos de instrumentos pueden medir no solo resistencia, sino también la corriente, el voltaje y otros parámetros, por lo que pueden usarse en una variedad de situaciones. Antes de comenzar con lo que viene siendo la práctica, es fundamental saber un poco sobre el código de colores, así que les explicaré. Teniendo un resistor, podemos observar, como en la imagen, que va a haber 4 bandas, que vienen siendo, la primera banda vamos a decir que es un color amarillo. Eso significa que esto equivale a un número 4. Ahora la segunda banda vamos a decir que tiene un color violeta. Esto equivale a un número 7, que viene siendo 47 o 4.7, que es lo que mide el resistor o la equivalencia del resistor. Ahora bien, la tercera banda es el multiplicador, que vamos a decir que es un color rojo. Entonces, eso significa que el 4.7 o por 47 se va a multiplicar por 10 a la 12. Ahora bien, por último, en la última banda tenemos la tolerancia. Solamente existen 3 tipos de tolerancia. La tolerancia que viene siendo del 5%, que es el color oro, el 10%, que es color plata, y sin color, que viene siendo el 20%. En este caso va a ser del 5% con un color oro. Ahora sí, empezamos con la que viene siendo la práctica. El equipo y material a utilizar será un multímetro digital y una protowar. Como materiales también vamos a ocupar los resistores, que es el del 3.9 kW, 4.7 kW, 2.7 kW, 2.2 kW y 5.6 kW. Todos estos de 1 medio de watt, que viene siendo un 5% de tolerancia. Ahora sí, el procedimiento. Como primer punto, tenemos que medir con el multímetro el valor de los resistores, anotar y tomar imágenes de evidencia. En este caso, teniendo la protowar, vamos a colocar cada resistor para poder medirlo. Por ejemplo, teniendo el resistor de 4.7, vamos a medirlo con el multímetro y nos dio, en este caso, como podemos ver en la imagen, 4.63, que si se dan cuenta no se pasa el rango, viene siendo en un rango considerado. Igual con todos los resistores los medimos y pues nos podemos dar cuenta aquí en las imágenes que el de 3.9 nos dio 3.84 y así en todas las imágenes, ¿no? Pero pues no se pasa, al final de cuentas no se pasa del valor de la tolerancia. En el siguiente punto es verificar si la información del componente, o sea el resistor, están en condiciones óptimas, registrando los valores. Bueno, nosotros registramos los valores en una tablita, como se muestra en pantalla, que viene siendo la primera línea del resistor, que están todos los resistores. Ahora en la segunda el valor ómnico, que viene siendo, por ejemplo, si es 2.2 sería 22 por 10 a la 2, que nos da 2200, que viene siendo el valor ómnico. Y luego seguirá la tolerancia, que como ya lo mencioné, en esta práctica vamos a ocupar una tolerancia del 5% en todos los resistores. En este caso, la tolerancia es de 5%. Ahora bien, el rango de tolerancia, que es lo que más que nada nos está pidiendo, es, como podemos ver, el de 2.2, el rango de tolerancia es del máximo de 2310 y el mínimo de 2090. Cada resistor tiene una tolerancia que puede estar en un rango. Esto sería el rango de cada resistor que nosotros ocuparemos. Como tercer paso, nosotros conectamos los resistores en serie y luego en paralelo y calculamos el valor de la resistencia total para ambos casos. En este caso, lo que la práctica nos pedía era conectar lo que viene siendo los resistores en serie y en paralelo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una tablita para poder poner los resultados. Como se puede ver en la imagen, el primero es en serie. Entonces, nosotros conectamos lo que viene siendo los resistores en serie. Y la operación para poder sacar este resultado es solamente una suma, que viene siendo sumar 2.2 más 2.7 más 3.9 más 4.7 más 5.6, que viene siendo sumar todos los resistores, que en este caso nos va a dar como resultado un 19.1.
Sin embargo, midiéndolo con el multímetro, que ahora sí que viene siendo este cálculo práctico, midiendo con el multímetro nos da un resultado de 18.8, que si nos damos cuenta no se pasa de rango, viene estando ahora sí que en el rango. Ahora lo que hicimos fue la conexión en paralelo, igual hacer la operación. Si nos damos cuenta en la imagen, pues la conexión en paralelo es muy diferente a la de serie y también es muy diferente de lo que viene siendo la operación. En este caso la operación se va a dividir y sumar a la vez, que como ven en la imagen es 1 entre 3.9 más 1 entre 4.7 más 1 entre 2.7, así sucesivamente con todos los resistores. Y nos va a dar un total de 0.679 o 679, 0.679. Sin embargo, midiéndolo con el multímetro práctico, nos va a dar o nos dio a nosotros un total de 0.67, que podemos darnos cuenta que es el mismo resultado. A veces puede variar, pero mientras que no se pase el rango, no hay ningún problema. Ahora sí que con esto pudimos comprobar que nuestros cálculos teóricos y nuestros cálculos prácticos son correctos. Ahora por último lo que hicimos fue representar este circuito en serie y en paralelo en un simulador para poder comprobar que nuestros cálculos estaban correctos o no lo estaban. En este caso podemos ver que nuestros cálculos eran correctos. Como pueden ver en el simulador da un total de 19.1 el circuito en serie y un total de 0.67 en el circuito en paralelo. Entonces podemos observar que nuestros cálculos son correctos. Conclusión. Una conclusión clave de la medición de resistencia es que proporciona información fundamental sobre la capacidad de un componente, material o circuito para oponerse al flujo de corriente eléctrica. En este caso, la conclusión de nuestra práctica fue que nos pudimos dar cuenta que tanto, ahora sí que resultados teóricos como prácticos y en el simulador fueron correctos, aunque algunos variaron un poco, pero nos pudimos dar cuenta que no se pasaron del rango, que viene siendo lo más importante. Ahora bien, ya con todo esto explicado antes por el profesor. Esto sería todo por mi participación y por la del equipo. Gracias.